Javier, cuando quieras. Bien, vamos a formalizar ahora la salutación. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir este webinar con todos ustedes, con temas importantes, interesantes sobre el rol del Estado. Y bueno, hoy hacemos un pequeño alto, por lo menos muchos los que tenemos compromisos en la campaña electoral para esto, para cosas interesantes, para poder intercambiar, para poder escuchar a los que saben, para tocar un tema que me parece que es importante y central para poder entender parte de los desaciertos que ha cometido, digamos, este país en distintos momentos de su historia y sobre todo el presente y el futuro hacia dónde vamos, ¿no? El título, digamos, de este webinar lo dice todo: ¿por qué la Argentina no crece? Y acá empiezan a haber, digamos, un montón de reflexiones. Uno mira para atrás y dice, hace 100 años este país era una de las 10 economías más fuertes del mundo. Como dice un amigo mío, era llamado a tener éxito, sin duda alguna, y bueno, y de repente nos encontramos con un fracaso, y nos encontramos con fracasos reiterados. Lamentablemente estamos hoy en ese ranking que podíamos estar hace 100 años, en el cual éramos una de las 10 economías más fuertes del mundo. Hoy pasamos a estar en el top 5, digamos, de los países con más años de recesión en los últimos 70 años, junto con Congo, Siria, Irak y Venezuela. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas nos interpelan, nos hacen reflexionar, y qué mejor que hoy poder tener este espacio para compartir entre todos, para primero escuchar de los que saben y después poder intercambiar algunas opiniones. En el día de hoy vamos a estar presentando al doctor Sebastián Galiani, que es licenciado en Economía de la UBA y doctor en Economía en la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor de la Universidad de Maryland y, entre otras cosas, es autor de una obra de instituciones, derechos de propiedad y crecimiento económico. Y además de eso ha sido consultor en Naciones Unidas, en el BID, en el Banco Mundial, y ha sido el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación en parte del periodo que ha gobernado Cambiemos entre el 2015 y el 2019. Obviamente la idea es que Sebastián nos ilustre, haga un disparador, y después la idea sería intercambiar opiniones con él o expresar lo que quieran expresar para redondear una jornada en la cual ver si podemos resolver este interrogante, o cuáles son los distintos caminos que nos pueden llevar a tratar de resolverlo. ¿Por qué no crece la Argentina? Así que, Sebastián, estamos en tus manos, te queremos escuchar, y bueno, después iremos intercambiando a través o del chat o con el pedido de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre el crecimiento en general y en particular en el crecimiento en Argentina. A lo largo de la charla voy a hablar, hay tres niveles a los cuales uno puede hablar sobre las causas del crecimiento. Uno son determinantes muy directos, como la inversión en capital humano, la innovación. Y de eso los economistas sabemos mucho, y ahí no hay mucho lugar para el disenso de por qué no crece Argentina. Luego nos podemos preguntar por qué no invertimos mucho, o no innovamos, no incrementamos nuestra productividad, y ahí ya puede haber más disenso, todavía dentro de las causas económicas. Y finalmente están las causas políticas, donde claramente es donde más disenso hay. Yo voy a referirme a los tres niveles a lo largo de la charla, ¿sí? Para empezar, déjenme que les diga, el crecimiento económico es muy importante para el bienestar de una sociedad. Uno puede pensar, bueno, en un año la economía puede crecer, no sé, 3% o 4%, ¿cuánta diferencia eso hace? Pero si se acumulan en el tiempo esas diferencias, generan niveles de vida muy diferentes. Por ejemplo, una economía que crece al 5% por año, ¿sí?, duplica su producto per cápita en 14 años. Mientras que una economía que crece al 2%,
le lleva 35 años duplicarlo. ¿Sí? Una diferencia muy grande, duplicar lo que tenemos en 14 años, duplicarlo en 35. ¿Sí? Chile, desde el 90 para acá, creció al 5% per cápita por año, 4,5. Y mejoró muchísimo su calidad de vida. ¿Sí? Déjenme que les muestre eso. Entonces acá, por ejemplo, vemos el producto per cápita de Chile relativo a Estados Unidos, es la línea azul, y relativo a Inglaterra es la línea verde. Como ustedes ven, y esto va a ser característico de muchos países latinoamericanos, en algún momento del siglo XIX, los países latinoamericanos empezaron a hacer lo que llama el catch-up, acercarse a los países más ricos. Eso se interrumpió en la crisis del 30, y ahí hay un periodo que, dependiendo de las políticas de sustitución de importaciones que adoptó la región, se atrasaron más o menos, pero todos se atrasaron con respecto a los países desarrollados. Y luego, hacia principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y las reformas pro mercado, lo que se llama el consenso de Washington, hay algunos países que hicieron esas reformas y persistieron en ellas, las mantuvieron en el tiempo y les fue bien. Y Chile es uno. ¿Sí? Pero no es el único. Por ejemplo, República Dominicana es un país que a principios de los 90 hizo las mismas reformas pro mercado y creció desde entonces al 5% per cápita. ¿Sí? Y hoy es la 9ª economía de América Latina. Entonces, acá lo que vemos es este periodo que está acá, ¿sí? Que yo quiero que ustedes lo fijen, porque es un periodo de 30 años, ¿sí? En el que el país mejora muchísimo, y esa mejora se traslada a los que menos tienen. Eso es lo lindo del crecimiento cuando es sostenido en el tiempo, ¿sí? Chile empieza en 1990 con una tasa de pobreza de 40%, y la empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. En un momento, cuando ya estaba en 15, cambia la línea de pobreza, ¿sí? Decide que para ser pobre se necesita más. Está bien, es un cambio metodológico, con lo cual la pobreza sube, pero sube por un cambio en la definición, no porque pasó algo y la gente está peor. Pero la economía sigue creciendo, y con la nueva línea de pobreza, la pobreza sigue bajando, bajando, ¿sí? Está abajo de 10% en Chile. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que en un periodo de 30 años, si una economía crece a una tasa que es un poco más alta que las tasas promedio de Latinoamérica, ¿sí? El país puede cambiar completamente en términos a la calidad de vida, puede realmente reducir la pobreza de una forma que haga una gran diferencia en términos del bienestar. Y eso es lo que creo que debería motivarnos a todos a decir, bueno, en Argentina, como les voy a mostrar ahora, no hemos crecido, nos ha ido mal, y tenemos que poner el crecimiento, ¿sí? Como un objetivo a alcanzar, y ese crecimiento tiene que ser sostenido. Porque el crecimiento que estoy hablando, nuevamente, no es crecer 1 o 2 años y caer, y después volver a crecer 1 año y volver a caer, que es un crecimiento muy típico de la Argentina, porque es el crecimiento que tienen las economías cerradas, que no pueden crecer porque realmente no están integradas al mundo. Entonces, solamente apuestan al mercado interno y estimulan un poco la demanda agregada. Cuando se quedan sin, digamos, de alguna forma, divisas para mantener la demanda agregada esa, tienen que hacer un ajuste, exportar un poco, recuperar un poco de divisas, volver a subir la demanda agregada, y eso en la literatura se lo llamó el ciclo del stop and go, que no es algo que le pasa a las economías, es algo que las sociedades hacen que les pase a sus economías, que no es lo mismo,
¿sí? No es un rasgo estructural de nuestra economía, es un rasgo que tenemos por haber seguido un modelo de autarquía, de habernos aislado del mundo y producir bienes manufactureros que no podemos exportar, ¿sí? Que no son competitivos. Entonces, esta es una perspectiva del PBI per cápita argentino. Acá no estoy comparando contra Latinoamérica, porque si yo comparo contra Latinoamérica voy a encontrar que Argentina le empezó a ir mal en el 75. Pero eso es un poco hacerse trampa, ¿sí? Aquellos economistas que quieren defender un poco el modelo de sustitución e importaciones se hacen trampa y muestran a Argentina contra los otros que hicieron sustitución de importaciones. Pero claro, ahí no se ve la diferencia, hay que compararse contra los que no adoptaron ese modelo, ¿sí? Entonces los voy a comparar contra un grupo de países que no es arbitrario, tienen esta característica durante un periodo importante, que es el que va de 1875 a más o menos la crisis del 30, les iba igual que Argentina, ¿sí? En promedio. Entonces son Australia, Canadá, Alemania, España, Francia y Estados Unidos. Entonces la línea celeste es el promedio de esos países, la azul es la de Argentina, y vemos cómo más o menos en algún momento de los 30, pero seguro desde el peronismo, divergemos, ¿sí? A ellos les sigue yendo bien y a nosotros ya no. Y esta diferencia, ahora voy a tomar, como hice en el gráfico para Chile, la razón de estos dos países, la vamos a ver aquí como una caída continua desde el fin del peronismo para adelante, ¿sí? Entonces este es nuestro decrecimiento, que no es un decrecimiento absoluto, ¿sí? En términos absolutos el producto no creció mucho, a veces cayó, pero es hoy más alto que lo que era en el 45, seguro que es más alto. Pero relativo a esos países que venían comportándose como nosotros, sí, hemos caído, ¿sí? Y esto es básicamente nuestro fracaso de crecimiento económico, en términos de crecimiento económico. Y es un fracaso muy pronunciado. Si lo miramos en términos de pobreza no tenemos datos tan largos, las series empiezan en los 70. Vemos que, bueno, esto es yo hago unas charlas por internet y esta es una charla que tuve con Martín González Rosada de la Universidad de Itela, donde él es el economista que ensambló las series más largas. Vemos que la pobreza ha oscilado mucho alrededor de las grandes crisis económicas. Cada vez que tenemos una gran crisis económica, nuestras tasas de pobreza pueden subir 20 puntos y después bajar. Lo que me importa es ponerme en algún lugar para no mentirnos a nosotros mismos, porque nosotros en parte rechazamos, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad argentina, no a mí o al grupo que está acá necesariamente. Hay cierto rechazo hacia las reformas que se hicieron en los 90 porque se dice, bueno, trajeron pobreza, pero más o menos Argentina ya había este pico de pobreza es la hiperinflación del fin del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Pero esto es el Rodrigazo, esto es la crisis de la deuda en el 82, pero antes ya del Rodrigazo, ¿sí? Teníamos una tasa de pobreza que fue más alta, antes de la hiper, ya teníamos una tasa de pobreza en Argentina que fue más alta que la que tuvimos en los 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Con el crecimiento inicial de la convertibilidad, la pobreza había caído mucho. Había caído a niveles que no veíamos, ¿sí? Desde hacía mucho tiempo. Y luego, con la suba del desempleo, con el tequila y el hecho de que la economía dejó de crecer, post-tequila, vino la crisis rusa, después vino la crisis de Brasil, hubo un periodo muy traumático, muchas crisis. La pobreza se estancó en los 20 y pico altos, y después vino, sí, la crisis del 2001-2002, donde tuvimos el salto más grande de pobreza. Finalmente, de la crisis del 91 y del 2002,
rebotamos, y ahí ahora voy a explicar, quiero decir, rebotamos y la pobreza bajó mucho, y tuvimos el pico más bajo de pobreza en el año 17, cuando gobernaba Cambiemos, y luego, bueno, tuvimos la corrida cambiaria del 18, se desató la inflación y desde ahí la pobreza ahora está volviendo a... Con lo cual, si uno mira a Argentina comparándola a Chile, dice, mira, Argentina no creció y tiene una tasa de pobreza más alta, ¿sí? Si estaba en los 20 y pico hace 30 años, hoy está en los 40. ¿Sí? Entonces, con esto quiere decir, cuando vamos a hablar de crecimiento y vamos a hablar de algo que es realmente importante, es lo que mejora nuestro nivel de vida, es lo que nos permite sacar a muchos argentinos de la pobreza. Bien, cuando digo el crecimiento que tuvo el kirchnerismo, ¿sí? El kirchnerismo se lo recuerda por haber tenido unos 6, 7 años de alto crecimiento, entre el 2003 y el 2007 y 2008. Después vino ahí una crisis financiera, o sea, en el 2009 tuvo una fuerte caída. Todo ese crecimiento no es crecimiento económico, ¿sí? Es simplemente rebotar de la caída que había habido entre el 98 y el 2002, ¿sí? La gran recesión del final de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque las economías crecen cuando tienen mayor capacidad de producir bienes. Eso es lo que define crecer. No que el producto se recupera. Lo que define el crecimiento es que la economía invirtió en capital humano, o sea que sus trabajadores están más calificados, o mejoró sus técnicas de producción de forma tal de que con la misma capital y con los mismos capital humano puede producir más bienes. Pero cuando la economía cae 20 puntos, como cayó entre el 98 y el 2002, si después recupera 20 puntos, no tuvo que haber invertido nada. Y de hecho, gran parte de ese crecimiento se explica por el aumento de las horas trabajadas. Eran horas que estaban ociosas, ¿sí? Entonces se puso a trabajar los insumos de producción que tenemos en el país. Y eso no deja de ser valioso, pero no fue un periodo de crecimiento, ¿sí? Entonces, los determinantes del crecimiento, ¿cuáles son? La inversión, ¿sí? La inversión es en capital físico es un determinante directo importantísimo. Sin inversión no es posible crecer. ¿A qué tasa deberíamos invertir para poder aspirar a crecer al 4%, entre 4 y 5% per cápita? 25 puntos del producto. ¿Cuánto invertimos hoy? Menos de 15. O sea, nos faltan por lo menos 10 puntos del producto de inversión. ¿De dónde vamos a sacar 10 puntos adicionales? ¿Sí? O sea, el sector privado tiene que poder recibir 10 puntos más, o el sector, parte del sector público, si parte de esa inversión es infraestructura, pero tenemos que poder mover recursos por 10 puntos del producto para que todos los años no se consuma eso, se acumule capital, no se lo gaste el gobierno, se acumule capital, ¿sí? Y para eso es imprescindible cerrar el déficit fiscal, ¿sí? Mientras tengamos déficit fiscal de 5, 6, 7 puntos del producto, no hay dónde ir a buscar esos 10 puntos para aumentar la inversión. Pero ni siquiera alcanzaría con terminar con el déficit fiscal si subiésemos impuestos, porque si subimos impuestos, sacaríamos del sector privado esos recursos para cerrar el déficit fiscal, y esos recursos que sacaríamos del sector privado, parte iban a ir a la inversión, con lo cual no resolveríamos el problema de acercarle al sector privado 10 puntos para invertir, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar el gasto público. Ahora, buena parte del gasto público son transferencias, ¿sí? No es que necesariamente el Estado lo gasta en su funcionamiento o en lo que se llama gasto político, es
jubilaciones, pensiones, programas sociales, la AUH, etc. Entonces ahí hay que hacer una transformación importante en la economía argentina que permita crear empleo al tiempo que nos permita reducir parte de esas transferencias, ¿sí? Porque si no generamos eso en forma simultánea, es difícil ver cómo se hace, porque si uno dice, no, voy a dejar los planes hasta que el empleo aparezca, digo, bueno, ¿cómo va a aparecer el empleo? Necesito inversión. ¿Y cómo va a aparecer la inversión si yo no libero los recursos? ¿Sí? Entonces, ahí hay que hacer una ingeniería, un proceso en el cual se pueda ir llevando de la mano esta transformación del Estado y el aumento de la inversión. Pero a mí me parece que no es solo estas transferencias, hay que repensar el Estado argentino en sus 3 niveles y hay un exceso de administración pública en esos 3 niveles que generan un muy elevado gasto fiscal. Nuestro federalismo fiscal es muy caro. Sí. Y su forma de financiamiento no le da incentivos a las provincias a reformularse. Entonces, lo segundo que creo es que necesitamos menos gasto en burocracia, necesitamos mucho menos empleo público, y esto especialmente en los gobiernos subnacionales. Obviamente, eliminar la corrupción es importante porque ahí hay recursos que se dilapidan, pero no hay tampoco que creer que eso es todo, porque si no se cae como en soluciones mágicas, ¿no? Que después no generan, no tienen el orden de magnitud que se espera que podrían tener. Y seguro que vamos a necesitar ahorro externo, ¿sí? Vamos a necesitar usar parte del ahorro de otros países, y eso es normal cuando un país empieza abajo y va a crecer, tomar ahorro externo. Australia hace décadas que crece con ahorro externo, pero Australia usa 5 puntos de ahorro externo y Argentina no es Australia, no tiene, ¿sí?, la credibilidad que tiene Australia, ni la va a tener en el corto plazo. Y la credibilidad no se construye de un día para el otro, con lo cual no podemos armar un programa montado en que vamos a poder financiar un déficit de cuenta corriente de 5 años por muchísimos años sin que los mercados se preocupen por la sostenibilidad de esa deuda. Por ahí pasa, pero yo no diría que mi apuesta estaría centrada en que contaría con toda esa capacidad de ahorro externo. Y las veces que en el pasado se apostó mucho al ahorro externo, las cosas no salieron del todo bien. Además, se necesita duplicar el gasto de infraestructura, ¿sí? Los 2 puntos que gasta el Estado nacional es muy bajo, o sea que, pero eso está dentro de los 25 puntos de inversión, pero es importante hacerlo. Y yo creo que ahí una forma de conseguir financiamiento es impulsar la participación pública-privada, ¿sí? Lo que se llama las PPP, que en el gobierno de Macri se impulsó, se pasó una ley para ello, pero cuando ya se estaba listo para empezar a buscar ese capital, apareció la causa de los cuadernos, la crisis financiera, y de alguna forma eso abortó el proceso, pero hay que volver a él. Entonces, ¿por qué invertimos tan poco, no? ¿Por qué invertimos menos de 15 puntos del producto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No ofrecemos oportunidades rentables de inversión. Si ofreciésemos oportunidades rentables de inversión, la inversión vendría. El mundo está lleno de capitales buscando dónde invertir, ¿sí? De nuevo, el caso de República Dominicana recibe 5 puntos del producto de inversión extranjera directa, ¿sí? Todos los años. Mucho más que lo que recibe Argentina. Pero usted me puede decir, ¿cómo no hay? Está Vaca Muerta, está el litio, hay otros proyectos, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que la inversión requiere estabilidad en las reglas de juego, y eso es lo que los argentinos no ofrecemos. Nosotros no ofrecemos rentabilidad en las reglas de juego. Mucha gente creyó en el proyecto de Vaca Muerta, invirtió y se les cambiaron las reglas de juego. ¿Sí? Otra gente invirtió en el campo y se les puso un cepo, se les subió las retenciones. Todos esos son cambios en las reglas de juego. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos reconstruir la estabilidad en los derechos de propiedad y contractuales. Y hay dos causas por las cuales no podemos ofrecer reglas de juego estables. Entonces, no hay una causa, hay dos, lo que nos hace un caso grave. ¿Sí? La primera causa por la que no podemos ofrecer estabilidad es porque tenemos un Estado insolvente. Es el Estado el que delimita y hace enforcement de los derechos de propiedad y de los contratos. Ahora, si el Estado, que además tiene poder coercitivo, es insolvente, siempre va a usar su poder coercitivo para salvarse a sí mismo, a costa de aquel que esté ganando plata. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que mientras tengamos un Estado insolvente, no vamos a ninguna parte, vamos a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque no lo podemos financiar, solo lo vamos a poder financiar con cada vez más altas tasas de inflación, y además nadie va a venir a poner un peso en Argentina. Ni los argentinos, que tienen cientos de miles de millones de dólares atesorados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado es como que, mirá, el Estado, ¿sí? el que manda acá, está sin plata en el bolsillo y no puede pagar sus cuentas. Entonces, si yo le muestro, mirá qué bien que me va con esta inversión, ¿sabes lo que hace el Estado? ¡Pum! Me pone un impuesto o me pone un cepo, o me hace algo que me baja mi rentabilidad y él se la apropia a él. ¿Sí? Entonces, el Estado que nosotros tenemos es, diría, quien está poniendo el pie sobre el crecimiento argentino. Ahora bien, dije que había dos problemas sobre la estabilidad. La segunda es que además no estamos de acuerdo sobre lo que yo acabo de decir en la Argentina. Hay un sector grande de la población que cree que es el Estado el que tiene que no solo poner un pie, tiene que poner el otro pie, las dos manos, y después sentarse con la cola arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos dos modelos de país. Y eso también atenta contra la estabilidad de las reglas de juego, porque cuando unos ganan, tratan de hacer una cosa, y cuando otros ganan, tratan de hacer otra, y eso implica un cambio muy grande en las reglas de juego. Pero me fui un poco hacia adelante, ¿sí? Pero está bien, retomemos de ahí. Entonces, yo diría que uno de esos modelos es un modelo mercado internista, que lo que busca es el rebote económico rápido, estimulando el consumo, ¿sí? A través de la generación de altos déficits fiscales. Entonces, asociémoslo en los últimos tiempos al kirchnerismo, pero lo podemos asociar al peronismo del 73, al peronismo de Perón, y algunos gobiernos no peronistas también. Pero en general tienen esta característica, que es una característica miope, es decir, bueno, yo voy a tratar de ganar esta elección, voy a estimular el consumo, después de la elección sé que la economía está toda asfixiada, veré cómo hago. Pero a la larga esos gobiernos van acumulando distorsiones por todos lados y déficits fiscales crecientes que generan una situación insostenible. En algún momento alguien tiene que arreglar todo eso. Y lamentablemente muchas veces le toca a lo que yo llamo la fracción republicana, en este caso en el 2015 a Cambiemos. Este modelo espanta la inversión. ¿Sí? Entonces hay otro que es aperturista, trata de integrarse al mundo, para buscar las bases de un crecimiento sólido.
busca tener equilibrio fiscal, con baja inflación, pero no empieza con equilibrio fiscal, empieza con alto déficit, entonces siempre le toca hacer el ajuste y siempre se va como el malo de la película, ¿sí? Promueve la productividad y la competitividad. Pero ahora, acá, les voy a decir una mala noticia. Este modelo cada vez atrae menos inversión. Este modelo tiene rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Y porque los capitalistas vinieron una vez con Frondizi, que les prometió un nicho dentro del otro modelo. Dentro del otro modelo les prometió un nicho a la inversión extranjera para desarrollar ciertas industrias, y eso no duró. Les cambiaron las reglas de juego. Después, cuando ya no daban nada por Argentina, vino Menem y dijeron, uy, un gobierno peronista que está haciendo las reformas, y vinieron a apostar a la Argentina y les cambiaron las reglas de juego. Y después vino Macri y les dijo lo mismo, y ya vinieron menos, porque yo cuando estuve en el gobierno de Macri en el año 17, los inversores venían y decían, pero le van a ganar a Cristina. O sea, porque claro, los inversores miran para adelante, porque cuando ponen una inversión en el país, tienen que poder explotarla a la rentabilidad que las reglas de juego le está dando por muchos años para recuperar esa inversión, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, sí, ustedes nos dicen que cambiaron, pero cambiaron, ¿qué quiere decir? Ustedes ganaron el balotaje por un punto. O sea, ahora Cristina es candidata, le van a ganar. Entonces, cada vez rinde menos, ¿sí? Este modelo. ¿Por qué? Porque existe el otro modelo. Entonces, ahora ya estamos pasando a la dimensión política del problema, ¿sí? Y la dimensión política del problema es que nosotros deberíamos poder reformular el Estado, que este Estado sea solvente, que haga un conjunto amplio de reformas que sean pro productividad, y que ahora voy a decir cuáles creo que son. Pero si el que lo hace, ¿sí?, no solo lo tiene que poder hacer, sino que tiene que poder hacerle creer a los inversores que eso va a durar más que 4 años. Porque 4 años no es suficiente para recuperar grandes inversiones. Y ese es un dilema serio que tenemos, ¿sí? No lo podemos minimizar como hacen muchos economistas, lamentablemente. Pero bueno, como dije, me adelanté un poco, quiero volver a los determinantes directos de la inversión. Otro determinante directo, me fui toda por ahí por la inversión física, ¿sí?, que era un determinante directo. El otro determinante directo es el capital humano, salud, educación. Nosotros gastamos muchísimo en educación, gastamos 6 puntos del producto, es nivel de la OECD. No es un problema de gasto el que tengamos una educación deficitaria, lo leen todos los días en los diarios, ¿sí? Necesitaríamos estar generando estudiantes con capacidades críticas para el nuevo mercado de trabajo que se viene con la cuarta revolución industrial. Y lo que leemos en los diarios es que generamos estudiantes que no pueden comprender un texto de un diario, ¿sí? Entonces necesitamos hacer un cambio copernicano en la educación, pero que no es gastar más, ¿sí? No puede ser gastar 8 puntos del producto, porque no los tenemos. 6 puntos es un nivel muy alto de gasto. Tenemos que gastarlos bien. Por otro lado, el capital humano no solo es la educación, también es la salud. Nuestro sistema de salud también es caro. Somos el único país del mundo donde el sistema de obras sociales los manejan los sindicatos. Se llevan 8% de la masa salarial todos los meses. Y los sindicatos subsisten porque tienen estos beneficios corporativos. Está estudiado en el mundo, los sindicatos solo han subsistido como sindicatos fuertes cuando manejaban cajas importantes, o las del seguro de desempleo, o la del estado de bienestar. Entonces, como los sindicatos tienen esta caja, ¿sí? No solo imponen un costo en la formación de nuestro capital humano, que afecta a nuestro crecimiento, sino que además
no permiten otras reformas estructurales que serían necesarias para el tercer y más importante determinante del crecimiento, que es la productividad, ¿sí? ¿Qué es la productividad? La productividad es con el capital físico y el capital humano que tenemos, producir cada vez más. Entonces, si con los mismos recursos producimos más y más, estamos creciendo porque crece nuestra productividad. Y en el largo plazo ese es el principal determinante del crecimiento de los países. Otra forma de verlo es decir que con los mismos recursos producimos distintos bienes o de mejor calidad, así que es otra forma de llamar a la productividad. Entonces, lo que necesitamos ahora es crear un sistema económico que fomente el crecimiento de la productividad, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para eso? Entonces, la actividad empresarial y de innovación, lamentablemente, no es bien vista por un amplio segmento de la población en nuestro país. A mí eso me preocupa mucho. Acá tenemos empresarios innovadores que se han tenido que ir del país. Entonces, ¿cómo creemos que vamos a crecer? Si los que realmente están haciendo subir la productividad son mal vistos, es como que está mal ser... Ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros en Estados Unidos la población no ve mal a Bill Gates, a Jeff Bezos, es más, en la pandemia todos lo amamos a Jeff Bezos, ¿sí? Desde nuestra casa pudimos seguir recibiendo todo, gracias a su innovación de cómo hacer retailing. Entonces, aquel que innova, en general la sociedad lo premia, primero obviamente con beneficios económicos, pero también con su apreciación de lo que hace. Nosotros hacemos lo contrario, los castigamos porque es alguien que le fue bien y nos parece mal, y segundo, les ponemos impuestos por todos lados, ¿sí? Incluso a la riqueza, a los bienes, a lo que sea, hasta que se va, ¿sí? Entonces, la verdad es que estamos en una trampa de redistribución ineficiente, permitiendo que el Estado avance sobre actividades económicas, gastando ineficientemente y financiando con impuestos que son también ineficientes, ¿sí? O sea, no podemos seguir teniendo estos ingresos brutos y querer exportar, por ejemplo. No podemos seguir cobrando el impuesto a las actividades económicas y desgravando a las familias, ¿sí? Un buen sistema tributario le cobra a las familias, que son los dueños de los recursos, ¿sí? Se deja que se use eficientemente el capital, el trabajo y la tierra, y se le cobra después a los que son dueños de esos recursos. Pero no se pone todo el pastiche impositivo en el medio para que los recursos se usen mal y no fluyan de un sector a otro, ¿sí? Que es lo que hacemos en Argentina. Lamentablemente nosotros en el gobierno de Macri hicimos una reforma que era muy ambiciosa. Daniel Artana, por ejemplo, la calificó como la reforma más importante de los últimos 50 años y que buscaba, con los pocos recursos fiscales que había, ¿sí?, en 5 años ir mejorando el sistema tributario, y este gobierno ya lo dio vuelta. No quedó nada de esa reforma tributaria, nada. Por eso le digo que no hay ninguna estabilidad en las reglas de juego en Argentina. Entonces, sí, imagínense que alguien decidió invertir en el año 17 porque hizo su cash flow con la reforma tributaria. Dijo, bueno, las ganancias corporativas van a bajar a 30, después a 25, los impuestos al trabajo van a cambiar así, me van a sacar ingresos brutos de esta manera, me cambió la ecuación, vamos a invertir en Argentina. Hoy día están perdiendo plata porque todo eso, ¿qué pasó? Los gobernadores querían subir el gasto público, esa es la verdad, porque junto a la reforma tributaria, para poder financiarla, pusimos una ley de responsabilidad fiscal que decía no se puede por 5 años subir el gasto público. Entonces los gobernadores querían subir el gasto público, entonces negociaron con el gobierno central, decir, bueno, yo te voto, cambio te permito suspender la fórmula de los jubilados, que también era otra buena reforma que habíamos hecho, a cambio de que vos me dejes subir de nuevo ingresos brutos y volver a gastar en las provincias, ¿sí?
Entonces, con esa regla de juego, que no son pro inversión y pro productividad, y además son muy inestables, no atraemos capital, no atraemos inversión, no invertimos nosotros en capital humano, y entonces no innovamos y no crecemos, y no vamos a crecer. Mientras tengamos este modelo, no vamos a crecer. Esto no implica que el Estado no debe redistribuir. Debe redistribuir bien. O sea, ¿qué quiere decir bien? Debe tener un buen ingreso a las ganancias, con un mínimo no imponible más bajo, tener un monotributo que no sea dar patente de corso, sino algo que realmente sea para un sector que de otra forma estaría fuera del sistema, pero sino tener un sistema tributario con equidad horizontal, que hoy no tenemos, y con ese dinero redistribuir mejor en ciertas, a quienes no tienen, pero de una forma que, en mi opinión, debería ser con un programa de transferencia de ingresos y no con 80.000 programas que todos tienen algún problema distorsivo. Por ejemplo, imagínense redistribuir no cobrando la energía. Es un desastre. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a la Argentina se le ocurre todo el tiempo. ¿Qué quiere decir redistribuir no cobrando la energía? Bueno, la energía cuesta 100, cobrale 10 a las familias. ¿Y quién paga los 90 que falta? El Estado. Bueno, eso cuesta plata, cuesta déficit, ¿sale de dónde? De impuestos distorsivos que terminan haciendo que pase, que el país no invierte. ¿Sí? Pero además, al otro año la energía cuesta 110. ¿Por qué? Y porque el empresario sabe que la paga un funcionario. Entonces suben los costos. Y al otro año sale 120. Y así terminamos, al final del kirchnerismo, con una energía que nos costaba el doble que lo que costaba en Alemania. Entonces no es solo el subsidio. Es el subsidio a un costo que es altísimo porque no proveemos incentivos a través del sistema de precios para que los empresarios produzcan eficientemente. ¿Sí? Entonces, para ir redondeando, ¿sí? Las reglas de juego que tenemos que crear, además de tener un Estado solvente, que implica una racionalización, un Estado más chico y ser financiado con impuestos eficientes, son las siguientes, ¿sí? La creación de empresas tiene que ser fácil, sin trámites burocráticos, costosos y que consumen mucho tiempo. De nuevo, en el gobierno de Macri se avanzó en esta dirección, pero el problema de Argentina es eso: 2 pasos para adelante, 8 pasos para atrás, ¿sí? Siempre hay que empezar de nuevo. Como corolario, abandonar una empresa fallida, es decir, declararse en quiebra, tampoco debería ser difícil. Esto hoy en Argentina es muy complejo, ¿sí? No tenemos una buena ley de quiebra y no forma parte del debate. Existe un sistema que debe existir un sistema financiero que funcione bien, obviamente sin moneda, con inflación totalmente volátil y con un Estado que se lleva todos los fondos. Esto no está pasando. Pero es lo que necesitamos. Necesitamos un sector financiero que intermedie entre el ahorro y los empresarios que van a invertir. Los mercados laborales tienen que ser flexibles, no podemos tener estos costos de despido. Con estos costos de despido es imposible crear empleo. Y de nuevo, con sindicatos fuertes es imposible hacer esta reforma. Fíjense, en los 90 se avanzó mucho en la reforma hasta acá. Cuando se llegó acá no se pudo. Las instituciones económicas deben recompensar las actividades empresariales que son socialmente útiles. El imperio de la ley, la aplicación de los derechos de propiedad y contractuales son especialmente importantes, ¿sí? El sistema de precios no debe utilizarse para redistribuir recursos, como les conté que hacemos con la energía o con las retenciones para que el pan sea más barato, ¿sí? En cambio, para orientar la asignación de recursos, el sistema de precios, su principal rol es asignar recursos, es lo que le informa a los empresarios dónde tienen que mover los recursos. Si suprimimos el sistema de precios, tenemos
una economía que no sabe, no recibe señales hacia dónde moverse. Bien, diría que estos son los grandes trazos y, por supuesto, combatir todas las actividades ilegales y la búsqueda de renta, ¿sí? También dije que los impuestos tienen que ser eficientes, ¿sí? Ahora bien, ¿quién hace estas reformas? Y esto es lo que se está debatiendo, hay muchas posiciones, ¿sí? Un gobierno solo, que se supone que son los halcones, una coalición amplia, que se supone que son las palomas, o todos juntos tomados de la mano, ¿sí? La verdad, no hay una receta para esto. El que diga que la hay, no está mirando la historia de los países que han hecho reformas de distintas formas. Lo que es importante, como le dije antes, es lograr hacer unas reformas que no solo que perduren en el tiempo, sino que sean percibidas como que van a perdurar en el tiempo. Y eso necesita ciertos consensos, pero si el consenso es que el dirigente A me trajo al dirigente B porque arreglaron algo hoy, pero el dirigente B mañana va a votar en contra cuando se dé vuelta la tortilla, eso no cambia la ecuación, no le trae la credibilidad que necesitan, ¿se entiende? Por eso no es tan sencillo responder esta pregunta, ni solo una cuestión de sumar. El presidente Menem en su momento hizo las reformas más importantes de la economía post-peronista, digamos, post-43. Y la verdad es que tenía una amplia mayoría en ambas cámaras en términos del número de gobernadores. Tenía los sindicatos, obviamente los sindicatos nunca están con nadie, pero dentro de todos son peronistas y pudo negociar a cambio de darles participación en las empresas y otros beneficios, su apoyo a las reformas. Y logró pasar, la verdad, un conjunto de reformas muy amplias en el momento del mundo más favorable a esas reformas, que fue justo cuando se dio la caída del muro de Berlín, ¿sí? Los 90. Entonces, cuento esto porque digo, el conjunto de reformas que tiene que hacer Argentina, lo que tiene por delante es bastante difícil. Es difícil desde el punto de vista técnico, porque son un conjunto amplio de reformas, es difícil desde la secuenciación de las mismas, cómo avanzar, cuáles primero, cuáles no, porque cuando uno tiene que reformar muchas cosas, hay cosas que van a morir y las cosas que van a nacer más lenta, y van a nacer mucho más lenta cuanto menos crean los inversores que todo es sostenible. ¿Sí? Y por otra parte, no está claro cuál es el armado político que necesita un programa reformista. Ahora, yo me hago siempre esta pregunta, que no tiene una respuesta muy optimista. ¿Se puede lograr esto si el país está dividido así? 40% es kirchnerista, 30% es capitalista pro reforma, y 30% es socialdemócrata, que no necesariamente le gusta las prácticas políticas del kirchnerismo, pero simpatiza a veces con alguna de sus políticas y no con otras, ¿sí? Entonces es muy difícil formar esa coalición de 50% pro reforma con esa composición de la sociedad, ¿sí? Y esto es algo que quien piense la política de esas reformas no puede ignorar. Y por último, digo esto porque a veces veo a muchos macroeconomistas decir como que no, que es una cuestión fácil, que no hay todos estos conflictos que yo les mencioné, por ejemplo, esta distribución de preferencias, que no es claramente pro reformas en la sociedad, y no es, digo, las reformas fueron revertidas en Argentina, no una, varias veces, con lo cual eso creo que abona a lo que estoy diciendo.
pero además, pero nada es imposible, nada está escrito. En eso yo estoy de acuerdo, ¿sí? Se puede conseguir un liderazgo, se puede encontrar un conjunto de reformas que permitan que las cosas vayan bien y convencer a más gente que ese es el camino, se puede, pero tampoco está escrito, ¿sí? Hay que andarlo. Pero a lo que voy es que leo muchas veces que dicen, no, si Argentina es un país totalmente anormal en términos de sus indicadores macroeconómicos, y eso no puede ser que Argentina sea el único país que tenga conflicto social alto y que lo explique. No, no, pero es que nadie dice que Argentina es el único país que tiene conflicto social alto, ni que todo se resuma en tener malos indicadores macroeconómicos. Acá estamos hablando de crecimiento. Podemos bajar la inflación, podemos tener un Estado solvente, y no por eso necesariamente, si no cambiamos nada más, vamos a pasar a crecer a tasas altas. ¿Sí? Si seguimos aislados del mundo, con un sistema impositivo que distorsiona la integración al mundo, con mercados laborales rígidos y con sesgos contra el empresariado innovador. Yo creo que aún así, con la estabilidad macro, no vamos a tener un boom de crecimiento. Nos va a ir mejor que ahora, seguro, no hay duda. Pero entonces no es solo la volatilidad macroeconómica de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de países que tienen este tipo de capitalismo con todas estas distorsiones, Argentina no es el único, hay muchísimos países así. Y hay países en el mundo, sí, que son más conflictivos que Argentina. Rusia, Irán, Venezuela, por nombrar algunos, con lo cual nadie está diciendo que Argentina sea el país más conflictivo, pero también hay países que son menos conflictivos, Suecia, por ejemplo, ¿sí? Y otros, Uruguay. Entonces no hagamos saltos lógicos, ¿sí? Ya en el 2015 se dijo que bajar la inflación era fácil y no era fácil, entonces lo mejor es ser conservador, reconocer que se enfrentan dificultades y enfrentarlas seriamente, ¿sí? Tratar de enfrentarlas desde lo político y desde lo técnico-económico, de una forma que dé un programa que permita avanzar y que con ese avance se permita seguir reformando. Gracias. Bien, muchas gracias, Sebastián, por tu análisis. Dejamos abierto ahora el espacio de reflexión y de preguntas. A ver, así que lo pueden hacer o por chat o nos levantan la manito, veo a ver qué es lo que puedo observar desde acá para ceder la palabra. Sí. Disculpa. Una sola consulta, ¿no? Con todas las reformas del menemismo, ¿no? Del Estado moderno. Muchas veces todas estas reformas que son necesarias en el Estado para hacer los déficits y poner un Estado más competitivo, también se habla que son reformas extractivistas y también, o sea, saqueadoras, porque también, o sea, la reforma del Estado que hace Menem la hace con recursos del Estado y los terminan dilapidando. Lo mismo que hizo el kirchnerismo con las AFJP, que robó toda la plata de esos planes de jubilación y hoy no sabemos a dónde terminó esa plata. Yo creo que la mayoría de los gobiernos peronistas tienen este modelo. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Creo que parte de la reforma también va en ver cómo los empresarios y la política empieza a ver el trabajo como algo que se acumula. Y después tampoco me puedo dejar pasar que durante la época de Menem y durante la época de Kirchner, lo que más fue golpeado fue el capital humano. La desinversión que hubo para capacitar a la gente, para hacer un fuerte capital humano fue terrible. Nada, es una opinión y quería saber lo que pensaba. Sebastián, si te parece, tomamos alguna otra reflexión o pregunta y respondés. Sí, cómo no. Porque tengo ahí a Fernando García Costa que levantó la manito, así que... Perdón, Sebastián, una cosa, ¿podés salir de compartir en pantalla? Sí. Si no vas a usar más el... Sí, perdón.
Gracias. Ahí está. Me facilitas un montón porque ahí veo mejor. Bárbaro. Fernando. Sí, bueno, muchas Perfecto. gracias. Bueno, Sebastián, he escuchado con mucha atención su exposición, que ha sido extensa, y asumo de que seguramente para explicar de modo mucho más completo se necesitaría mucho más de tiempo que ese. Así que valoro toda la línea de exposición que ha hecho, que seguramente ha sido una enorme síntesis. Al comienzo, usted dijo, señalando los distintos aspectos que iba a abordar, y finalmente están las causas políticas. Y a mí me hizo así, como le confieso, un ruido grande, importante. Por ahí no entendí en ese momento que solamente se trataba de finalmente, refiriéndose a que al final se iba a tratar. Porque yo que me he anotado algunas cosas mientras usted hablaba, porque todo indica que lo que pasa se resuelve primariamente desde decisiones políticas, ya sea por acción u omisión. La política parece que va llevando todo por delante siempre, no parece, ¿no? Lo hace y lo resuelve a como le salga, pero lo resuelve. El tema es que desde la calle, por lo menos, la política está completamente desacreditada. Al punto de que tal vez en algún momento, ojalá nunca jamás, ser político sea un acto vergonzante. Y esto es algo que ha sido construido desde la misma política. Y acá termino y le dejo la pregunta. Bajo estas condiciones de desánimo, de ausencia completa de expectativas en lo que pueda venir, ¿cómo se resuelve el tema de esta reunión, que es el crecimiento de la Argentina? Gracias y disculpe la extensión. Sebastián. Bueno, sí, voy a empezar por la segunda pregunta. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que la cuestión de fondo es política, ¿no? O sea, en la Argentina, durante 50 años, los últimos 50 años nos fue muy mal, muy mal. Y hemos tenido todo tipo de gobiernos y siempre sacando, yo diría, el kirchnerismo, hubo en los equipos económicos gente razonable. Por supuesto que incluso la gente razonable comete errores, pero todos los países, eso es algo que, yo digo, como ustedes creen que en Alemania no cometen errores, o por ejemplo, Keynes escribió un libro contra la política cambiaria de Churchill, y era Churchill, ¿sí? y decía, Churchill está llevando a la industria a la ruina, y Keynes tenía razón. O sea, errores se pueden cometer, pero no se puede haber 50 años de errores, donde los economistas fallan, y eso es lo que pasa. No, eso es mentira. Acá el problema es político, y lo que yo traté de mostrarles es que los políticos además responden a sus electorados, con lo cual lo que tenemos es una sociedad que tiene dos polos muy opuestos, ninguna se le termina de imponer a la otra y que le ha costado encontrar un consenso en el medio, no lo ha podido hacer para transitar algo más razonable. Yo creo que ese es el problema de fondo. ¿Y cómo se resuelve eso? Por eso dije que yo no tenía la solución y que no creía que nadie la tuviese. Hoy día, o sea, en el gobierno de Macri estaba la idea de vinimos a cambiar la política, somos la nueva política, y ustedes han leído de las internas entre Monzó, Marcos Peña, de que si más con más adentro, con más afuera, y eso mismo sigue hoy, ¿no? Y parecería que hoy la conducción de Cambiemos está más como no, vamos a ir con una coalición más grande, lo que no garantiza, ¿sí? Eso es lo que yo estoy diciendo, que no garantiza, porque yo les digo, yo negocié la reforma tributaria, no solo yo, pero yo fui parte de los que renegocié la reforma tributaria, la reforma de las jubilaciones,
Y muchos de los diputados peronistas y senadores que votaron a favor, 2 años después votaron en contra. Entonces, que convencer a alguien de algo, de una reforma en Argentina, no quiere decir nada, porque son todas cosas efímeras que tienen más que ver con cuánto bien le está yendo al Ejecutivo en ese momento, ¿sí? Y eso no alcanza para generar algo de largo plazo. Por eso yo creo bastante, como Cavallo, que lo que hay que hacer es un conjunto de reformas que tengan cierto éxito de entrada y construir desde ahí con un ejecutivo más fuerte. Ampliar lo que se pueda, pero no es solamente, o no es una cuestión de sumar dirigentes, ¿sí? Sumar dirigentes por sumar no funciona. Alfonsín los trajo a los sindicalistas a su gabinete y lo único que terminaron de hacer fue terminar de erosionar el plan austral, nada más. Entonces, eso es así, ¿sí? Con respecto a los 90, yo creo que como en todos los gobiernos ha habido cosas que funcionaron mejor y otras que funcionaron peor. Yo quería rescatar una tendencia, ¿sí? No necesariamente que la educación mejoró, no. La educación fue descentralizada, pero era solo algunas escuelas secundarias, ¿no? La verdad es que, de nuevo, muchas veces el debate se mezcla, ¿no? Se dice, se destruyó la educación, pero las escuelas primarias habían sido descentralizadas, pasadas a las provincias por la dictadura, no por Menem, ¿sí? Lo único que hizo el menemismo fue terminar de pasar las escuelas nacionales secundarias que quedaban hacia las provincias. Si eso funcionó o no, de nuevo hay todo un debate. En el corto plazo yo creo que la evidencia es que fue bueno, pero con el tiempo se fue deteriorando. Pero el punto no era, o sea, yo milito en Cambiemos, ¿sí? Soy un militante de Cambiemos, no milito en el menemismo. Claudio y Ramiro y Ariana. En ese orden. Claudio. Supongo que debo ser yo, ¿no? Es la primera vez que participo de esto. Mi nombre es Claudio Siusi, estoy acá por invitación de un amigo, de Adolfo Rae. La verdad, la presentación de Sebastián y la explicación me parece muy clara, la verdad. Es la ampliación de un diagnóstico que creo que todos los que estamos acá lo conocemos. Yo creo que el diagnóstico, con algunas pequeñas diferencias, los que escuchamos a los economistas todos los días, lo tenemos claro. Está muy claro el diagnóstico de lo que le pasó a Argentina y de por qué entró en una espiral de decadencia. A mí está claro también lo que decía Sebastián y lo dijo Fernando recién. El problema es político, el problema es la política, porque ahora estamos muy preocupados por estas elecciones, porque estamos a 7 diputados de ser Venezuela, según se dijo, y aun cuando se haga una buena elección, lo que viene después va a ser muy duro. Y si en el 2023 volviera a perder el kirchnerismo y Cambiemos, que creo que es la única fuerza de la oposición que tiene alguna chance, vuelve a ganar, todas las huestes peronistas van a salir otra vez a destruir, a tratar de recuperar el poder. Entonces, para mí lo que hay que empezar a discutir es cómo se va a hacer, porque no es fácil. El diagnóstico está, el problema es que el paciente no quiere aceptar el tratamiento. Y eso fue lo que pasó con Macri. Tal vez Macri pecó de optimismo cuando debería haberse bañado de realismo y haber dicho de entrada las cosas como eran realmente. Con su idea, que no es una idea, digamos, muy equivocada, de que necesitamos algo de optimismo para ganar el partido, confundió a la sociedad. Entonces, la misma gente que lo votó para cambiar, después no lo aguantó. Y acá no se trata solo de ganar, se trata de tener aguante y de entender todos que lo que viene va a ser muy duro, porque ningún camino de salida va a poder esquivar el ajuste que hizo Macri en sus últimos 2 años, el ajuste que está haciendo este
este gobierno ahora, salvaje, sin que la gente que lo votó se dé cuenta, o aceptándolo, no sé realmente qué es lo que hay que pensar, y después cuando en 2023 vamos a estar mucho peor, y va a haber que salir con un ajuste más grande. Entonces, si los políticos no dicen lo que es la realidad y se enfocan en dar buenas noticias y esperanzas para recibir votos, a mí me parece que con eso no vamos a salir. Yo creo que tenemos que darnos un baño de realismo y de sinceridad en la sociedad. Y a las fuerzas de la oposición, que son las que realmente representan un modelo contrario al actual, tienen que ser muy claros con eso, aún a riesgo de perder votos. Porque los otros votos no sirven, porque son votos que van a permitir ganar y para que a los 2 años otra vez entremos en crisis. Yo creo que todas las discusiones, yo creo que de economía hay que hablar menos y hay que empezar a hablar de, no sé si hablar que es política o hablar de cómo se realiza el cambio cultural en este país. Porque tenemos un problema cultural. Todo lo que explicó Sebastián lo está reafirmando y creo que todos lo sabemos. Eso es lo que quería decir. Ramiro. Hola, buenas tardes. Bueno, Sebastián, quería preguntarte algo, tomando en cuenta que vos has estado en la gestión, y eso es de un enorme valor a la hora de preguntarte cómo crees vos que debe ser el mensaje que tiene que dar una opción política, en este caso Juntos por el Cambio, para obtener un mandato de la sociedad quizá un poco más claro, un poco más taxativo que el que se obtuvo en 2015, y luego cómo debe comportarse un espacio, no solo los que están ejerciendo en el legislativo o como funcionarios, sino cómo debe comportarse en la gestión para poder atravesar todo el conflicto político y social que generan las reformas necesarias para retomar el camino del crecimiento del país. Uno cree que, como bien decís vos, sumar dirigentes que después no te apoyen cuando la discusión esté generada, no es el principal camino. Y quizá eso podría tener alguna solución en quizá no ser tantos, pero mucho más cohesionados y actuando de una forma un poco más parecida a la que actúa el kirchnerismo ante alguna adversidad. Ellos cierran filas y no les entran los golpes, y en nuestro caso nos comportamos como un queso gruyère muchas veces. Los que nos tendrían que apoyar desde adentro desaparecen, y vos en la gestión lo debés haber sufrido, que cuando se da algún debate se esfumaron muchos de los que forman parte del espacio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesita un funcionario que tiene que gestionar al momento de una opción política, presentarse a elecciones y luego en la gestión? Bueno, a ver, yo creo que a ese nivel uno, para contestarte con mucha conocimiento, tendría que haber sido ministro, que no lo fui, porque hay una gran diferencia entre ser ministro y los otros cargos. Los ministros hablan con el presidente, con el jefe de gabinete y participan de las decisiones, ¿sí? El resto a veces te enterás, a veces no, pero es a través de tu ministro. Entonces, a mí me parece que es muy importante, dada la complejidad económica que tiene Argentina, que haya un ministro de Economía que tenga el total respaldo del presidente, ¿sí? Eso me parece fundamental. Creo para que si Cambiemos gana en el 23, que es probable que alcance la mayoría en la Cámara de Diputados, algo que no tuvo en el gobierno de Macri, ¿sí? Y eso creo que sería importante. También sería importante que sume gobernadores, y creo que es posible. Entonces creo que en ese sentido uno puede ser muy pesimista, decir, mirá, nos ha ido mal, hemos caído, y también cuando miramos, yo creo que en la Argentina hay como dos
posibilidad de verlo. Uno dice, mirá cómo en lo económico nos fue mal, la verdad que la democracia no hizo un deliver de lo económico. Y cuando miramos lo político, algunos dicen, pero también lo democrático, mirá cómo se ha deteriorado el kirchnerismo, se quiere llevar puesto a la justicia cada vez que puede, que no respeta las normas. Pero desde el otro lado, hay algo que tenemos y que creo que nos une a los argentinos, incluso a muchos kirchneristas, ¿no? Respetamos por lo menos la legitimidad del voto, ¿sí? Eso no se cuestiona. Y segundo, que yo creo que es lo que ha sido el éxito del gobierno de Macri, que el gobierno de Macri terminó su mandato de pie, con 41% de los votos, pero de pie, o sea, estuvo cerca de cruzar el río, bajó el déficit fiscal de 6 puntos a 0,4. Si hubiese podido seguir 2 años más y no venía la pandemia, ¿no? Porque nadie esperaba que viniese la pandemia, hubiésemos hablado, y yo lo dije muchas veces antes de la elección, que los éxitos de Macri se iban a ver en el segundo mandato. Por supuesto, también dije, ojalá el electorado tenga la paciencia que requiere lo que se dejó, ¿no? Y no sé si hay tuvo un speech que no la tuvo, pero cuando uno mira los números objetivamente, ¿qué votos son los que perdió Macri en el 19? Si Macri en la primera vuelta del 19 sacó 34% de los votos, y en la primera vuelta en el 2015 sacó 34%, y en el 19 sacó 41%. Lo que pasó fue que el peronismo fue unido, ¿sí? Que Massa fue adentro, y Alberto Fernández, y que lograron dar esa idea de que venían distintos, que yo obviamente nunca creí, pero que mucha gente creyó, mucha gente del Círculo Rojo creyó incluso. Entonces, lo que hay que hacer es desenmascarar eso y decir, no, el kirchnerismo es ese 40% que si se une con alguien no va a dejar de ser ese 40%, porque la fuerza dominante son ellos. No se engañen por la etiqueta que le ponen. Eso me parece fundamental. Y después, con respecto a lo que vos decís, mira, disensos siempre va a haber en la política. Lo importante es que el presidente tenga claro el norte, y en eso yo siempre rescato al presidente Macri, porque tenía claro el norte. Cometió errores, todos los presidentes lo cometen, pero él tenía claro a dónde tenía que ir y apoyaba esa dirección, ¿sí? En ese sentido, yo nunca me sentí desapoyado. De hecho, hay una vez que tuve que ir a la Cámara de Diputados y me agarré a gritos con Moró, nadie me descalificó ni nada, digamos. O sea, tuve el apoyo de todos. Ariana. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, si bien ya fue mencionado por los demás oyentes, verdaderamente muchas gracias por la exposición, todo muy clara y muy buena, ¿verdad? Muy enriquecedora. Bueno, más que nada es un comentario y también una pregunta, si bien es más una pregunta del área política que económica. Si bien entendemos que los subsidios estatales tienen un pro y un contra según el ciudadano común, ¿no? Que es que si bien genera una cierta ganancia al ciudadano común, pero al mismo tiempo es como que cava una misma fosa a sí mismo, ¿no? Porque genera diferentes cuestiones a largo plazo. Pero al mismo tiempo, ¿usted considera que también fue un error de parte del gobierno de Macri, gobierno anterior, el hacer ese salto tan abrupto dentro de los impuestos, si bien era necesario, pero ¿usted considera que fue un error? Porque desde mi perspectiva, una perspectiva política, creo que esos puntos que fueron comidos, digamos, en las elecciones de 2019, fue producto de esta suba tan grande dentro de los impuestos, ya que fue algo así como de pasar, ejemplo, ¿no? Un ejemplo común sería de pasar de un ambiente caluroso tropical a Alaska, digamos, como digamos un ejemplo así. ¿Usted considera que eso fue uno de los grandes problemas que hubo dentro de ese gobierno?
Y otra preguntita más, que sería, ¿cómo es que estaría viendo actualmente al partido de Juntos, de Cambiemos, digamos, Juntos por el Cambio, ya que desde una perspectiva también ciudadana se ve muy desorganizado y muy como desunido? Vemos a un peronismo que, si bien un peronismo no tiene una cabeza fija, pero se ve más unido que el mismo partido actual. ¿Cómo ves esas perspectivas? Bárbaro, te respondo a las dos. Mira, por supuesto que a nadie le gusta que le suban el costo de vida, ¿no? Que le suban el costo de la electricidad, el transporte o lo que sea. Pero es cierto que las subas se dieron en el 16, en el 17 y Cambiemos ganó. O sea, no es que perdió. Yo creo que lo que pasó fue que yo ya no estaba en el gobierno, pero hacia la segunda mitad del 18 y el 19 le costó controlar la inflación, y fue esa alta inflación con no crecimiento lo que le quitó cierta cantidad de votos. Y más que nada, más que quitarle cantidad de votos, que como te digo, no está tan claro que le quitó muchos, yo creo que lo que generó es que Massa diga, no, está bien, me conviene irme con Cristina. O sea, que como que se abrió la posibilidad de que el kirchnerismo con etiqueta blanca podía ganar. Y entonces se armó esa coalición. ¿Sí? Entonces, no estoy tan seguro que hubo tanta pérdida de votos. Por lo que te digo, Macri sacó 34% en el 2015 y 41% en el 19. Con respecto a la segunda, yo creo que es lo que es. O sea, la coalición Cambiemos es una coalición más heterogénea que la coalición kirchnerista. La coalición kirchnerista es populista, política y económicamente. No tienen grandes diferencias. La coalición de Cambiemos es democrática republicana, es republicana en la política, pero no es liberal en lo económico. Algunos somos liberales, otros son socialdemócratas y otros son populistas. Entonces es muy difícil. Nos une la defensa de la democracia, pero no nos une tanto el modelo económico. Y eso se nota y hay que vivir con eso, porque si nos separamos por esas diferencias económicas, obviamente no hay chance. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que dejó Macri fue una coalición de que hoy es la oposición que le está poniendo límite al kirchnerismo. Y eso es único en la Argentina. Cuando la alianza cayó, ¿qué pasó después? Vino el kirchnerismo, y el kirchnerismo no encontró oposición y aumentó el gasto público 17 puntos, puso un Estado arriba de otro. Eso se llevó por delante las instituciones, porque no había esa oposición. Hoy la hay, y es fruto de que el gobierno de Macri no terminó con la mejor economía posible, pero no terminó en una crisis económica. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es no ser tan críticos del gobierno, mirar para adelante, mejorar, pero no ser tan críticos al nivel de desunir. ¿Sí? Ahí aprovecho mi rol de coordinador para hacer una pequeña reflexión y hacerte una pregunta, Sebastián. Coincido plenamente en lo que decís, creo que todos estamos en un proceso también, si se quiere, de aprendizaje de lo que es gobiernos de coalición en la Argentina y espacios frentistas de coalición. Chile tiene, por ejemplo, una cultura de hace bastantes años en este sentido, también la tiene Uruguay, la tienen otros países, pero nosotros no la teníamos. Nosotros, luego de la crisis, si se quiere, tradicional de los partidos políticos en el 2001, iniciamos el siglo XX con esta cultura frentista, y creo que es muy importante algo de lo que vos recalcás, es haber no solamente salido del gobierno con un alto índice de votantes, sino que además haber podido mantener ese frente y esa coalición, que todos pensaban que era meramente electoral, y evidentemente a través de valores importantes como puede ser la democracia, la república y otros que tienen que ver con la ética y la moral,
lo mantienen unido y me parece una herramienta importante de cara al futuro. Esto es a modo de reflexión. Y un poquito con respecto al análisis económico, vos tiraste algunas cuestiones muy importantes para tener en cuenta, digamos, que ya sean la historia de Argentina, como el cortoplacismo, la necesidad de reformular el Estado, la falta de inversión que nos lleva a esta cuestión. Y yo agregaría alguna cosa que obviamente tangencialmente lo tocaste, y esto te lo pregunto también como base, digamos, para ver cómo podemos trazar las bases para el futuro, para salir de toda esta cuestión, que tiene que ver con la necesidad de generar políticas de empleo adecuadas. Yo creo que la informalidad en este momento en el país, que es muy alta y ahora mucho más alta a través de la pandemia, nos genera mucho daño. Y desgraciadamente desde un gobierno populista lo único que se generan son programas sociales, tal vez para fomentarla y no para salir de la informalidad. Yo creo que mi punto de vista, y bueno, quería conocer un poco el tuyo, creo que habría que apuntar a estas cuestiones sobre políticas saludables, digamos, para generación de empleo genuino, y que no nos ganen ni la informalidad ni los empleos que son casi subsidios estatales, digamos, dentro del propio Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, para generar empleo hay que generar inversión, hay que generar ingresos. Entonces, y para generar empleo y reducir entre los menos calificados, que son los que están ahí entre la informalidad y la formalidad, hay que bajarle los impuestos a ese trabajo. Esas dos cosas es las que hicimos en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri bajamos el impuesto a las ganancias corporativas de 35 a 25 en varios años, ¿no? Iba a pasar en el 18, en el 10 y en el 20. Recién en el 20 se llegaba, pero solo para las ganancias reinvertidas. Una vez que el accionista retiraba la plata, complementaba con otro impuesto para terminar pagando 35, ¿sí? O sea que era para fomentar la inversión. Y del impuesto de los aportes patronales, que ahora se paga lo mismo, no importa cuál sea el salario, se ponían en 0 para el salario mínimo y empezaban a crecer, o sea, como que había el salario mínimo era un mínimo no imponible de los aportes patronales para favorecer a los trabajadores menos calificados. Todo eso el gobierno ya lo desardó, lo dio vuelta. Entonces, el problema es que no se puede vivir en un país que hace reformas importantes y a los 2 años las cambia. Los empresarios ya no tienen incentivo a entender la nueva ley, el nuevo código tributario. Sí, lo van a cambiar en 6 meses, salí. Sebastián. Sebastián. Sí. No, el otro Sebastián. Sebastián Cabo, que pidió la palabra. Posición, como siempre. Todos los problemas que vos relatás, y justamente este último, donde hablas del cambio de normas cada 2 años, son todos problemas que trata la escuela de public choice, ¿no? Inflación, cortoplacismo sobre todo, deuda, etc. ¿No crees que la solución también puede venir por el lado de justamente a public choice, tratar de encontrar la forma de alinear los incentivos de los políticos y de la mala política con de los ciudadanos? ¿No crees por ahí podría venir el tema para resolver nuestros problemas? Pero yo creo que el problema es que los políticos están muy alineados con los ciudadanos que tienen una visión de muy corto plazo en la Argentina. Entonces, creo lo contrario. Yo creo que lo que necesitamos es alejar un poco más a la política de la gente. En el sentido de que me gustaría tener más decisiones importantes delegadas en agencias con mayorías especiales. Ok. Bien. Bueno, no sé, Claudio, si llevamos ya 1 hora y media, no sé si queda alguna pregunta más, si querés vamos redondeando. Sí, ¿quién me está pidiendo la palabra por ahí? Le pediría una o dos ahí está, sí. Y terminamos. Dale, tenés la palabra. No sé, no alcanzo a ver tu nombre, pero bueno, presentate y hace la pregunta o la reflexión. Galaxy A51.
Dale, dale, habla. ¿Me escuchas? No. Sí, levantaste la mano. Dice Galaxy A51, A51. Sí, sí. El modelo. Sí. Dale. Tenés la palabra. Bueno, si no digo yo. Sí, para vos la palabra, es para vos. Es para Ah, vos la ¿es para palabra. mí? Sí, Ah, sí. perdón. Mil Estamos dando la disculpas. Mil disculpas, salía otra cara. Bueno, me presento, Roxana Stetson de Salta, y en realidad no es para hacer una pregunta, sino que para compartir lo que pasó y también como para responderle a la última persona que comentó. Cuando empezó el tema de la cuarentena en la pandemia, en marzo del 2020, acá en Salta mi hijo tiene restaurantes y nos enteramos por una de las empleadas que las punteras políticas, Salta obviamente debe tener casi el 70% de los planes en la provincia, bueno, por una de las empleadas que justamente como mi hijo a lo largo de su trayectoria dentro del restaurante ingresó como ayudante y fue ascendiendo en los cargos y terminó como encargada, a modo de gratitud comentó que tiene una hermana que es puntera política y que le había ofrecido 60.000 pesos mensuales que tenía que hacerle un juicio al empleador demandándole el salario que obviamente por estar el restaurante cerrado no podía pagar. Y a través de ella, nos enteramos todos cómo venía la mecánica. Había una bajada desde el gobierno donde todos los empleados de todos estos comercios, no a nivel empresa, pero sí a nivel comercio, tenían que empezar a demandar a sus empleadores, incluso hasta hacerle juicio. Hasta el día de hoy mi hijo tiene varios juicios, donde se le exigía el pago del 100% de su salario. Y el tema es que ellos buscan, porque a la fecha continúan con la misma metodología, buscan de que quiebren el negocio, con lo cual se sostiene todo el tema de las pymes, y tratar de capturar a todos sus empleados, obviamente dentro de los planes. Y como bien se le habló a muchas personas, en este momento te pueden ofrecer 60.000 pesos, pero va a llegar un momento que van a entrar con la misma metodología que tienen en Venezuela y obviamente en Cuba. Van a empezar a entregarles unas tarjetitas donde le van a ofrecer mensualmente 1 kilo de papa, medio kilo de fideos y una hogaza de pan si es que tienen suerte. Y el tema justamente es eso. Acá es impresionante lo que aumentó la cantidad de planes a través del IFE y de las tarjetas para supermercado, y ahora con la mentira de estímulo de plan trabajar, porque lamentablemente toda la zona de los valles calchaquíes tiraron la producción de tomate porque no tiene precio de venta en el mercado, ahora están tirando la producción de cebolla, que no la están recolectando, primero porque no tienen gente para trabajar y en segundo lugar porque no tienen precio en el mercado. Entonces, ese es el dolor que uno tiene como argentino, de ver que es un país riquísimo, que tiene la producción del alimento que se le ocurra, porque tenemos una tierra generosa y maravillosa que nos provee absolutamente de todo, y vemos cómo, sobre todo la gente del campo y de los pequeños horticultores, cómo están perdiendo la capacidad de volver a producir, porque no se paga ni siquiera la inversión que ellos tienen en la compra de las semillas, todo lo que es el trabajo, el laboreo de la tierra, después el embolsado y el traslado, porque si hay un problema que tenemos en nuestro país es que han quitado el ferrocarril, han manejado todo lo que es la producción a través del transporte por camiones,
Y lamentablemente eso va aumentando el costo de la producción. Entonces, el problema netamente en nuestro país es político. Es político, es el tema del asistencialismo y la miseria humana que han destruido todo lo que es la base de una educación y sobre todo la cultura del trabajo. Así que bueno, quería hacer mi aporte porque realmente aquí se está viviendo y se está sintiendo mucho cómo realmente hay un propósito muy, muy marcado de destruir la clase media, la clase trabajadora, a los pequeños inversionistas y productores, sobre todo gente que viene con toda una trayectoria ancestral de ser horticultor. Así que eso realmente es lamentable. Nunca perdemos la esperanza, porque Salta es un pueblo de fe, pero la política ha hecho un daño tremendo, tremendo, y sobre todo a la juventud, que como bien estamos escuchando a través de las noticias, Toyota no logra conseguir 200 trabajadores que tengan el secundario completo. Y es muy doloroso cuando es un país que antes de Perón ocupábamos el tercer lugar en el mundo, porque yo nunca dejo de decir, se lo enseño a mis hijos, que nosotros somos potencia. Y el impedimento que tenemos para estar primeros como el mejor país de este mundo son todos los políticos que lamentablemente década tras década vienen denigrando y destruyendo la riqueza. Hasta ahora lo que no logran es destruir la riqueza humana que tiene la República Argentina. Y creo que en esta votación tenemos que volver a imponernos. Así que bueno, muchísimas gracias, pero quería hacer ese aporte. Gracias, Roxana. Bueno, aclaremos que es la mala política, porque la buena política tendría que hacernos llevar a otro lado, ¿no? Obviamente. Sebastián, si querés reflexionar sobre esto y hacer una reflexión final antes del cierre. No, yo digo, creo que enfrentamos una situación difícil con un gobierno que tiene objetivos que son antidemocráticos y que además ha mostrado incompetencia en todos los frentes, pero también hay que mirar que mientras no cambiemos, o como se llame ya, se mantenga unido, es un límite, y es el límite en el que nosotros creemos, que es el límite dentro del juego republicano, ¿sí? Democrático republicano, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es trabajar para encontrar un programa que pueda hacer esas reformas y que pueda generar una mayoría con la cual gobernar, ¿sí? Es un desafío, no es fácil. Lo que quiero decir es que me molesta cuando muchas veces escucho a colegas decir, bueno, pero todos los países de la región lo hicieron, ¿cómo no? Está bien, pero no es fácil, ¿sí? Minimizar las cosas no ayuda, minimizar los problemas no ayuda, en mi opinión, ¿sí? Porque entonces le manda a los políticos un mensaje de como esto es fácil, dejáselo a los técnicos, y no es así. O sea, los técnicos pueden en el pizarrón encontrar los equilibrios, pero si después esos no logran los votos para ello, no va a funcionar. Entonces hay que trabajar conjuntamente. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Gracias por tus reflexiones, por habernos ilustrado, por darnos tu línea de pensamiento. Un agradecimiento a todos los que han participado y bueno, estamos a disposición para continuar en esta serie de webinars que puedan implicar en el futuro, ayudarnos a reflexionar la Argentina que viene y a repensarla y a formarnos para tratar de buscar esas soluciones. Claudio, gracias, muchas gracias, Sebastián Galeani, muchas gracias, Javier Monroy, por la participación y a todos, ¿no? Obviamente. Los esperamos la próxima. Estén atentos a la invitación y un saludo grande. Y a trabajar. Muchas gracias. Que recién empezó la campaña. A juntar votos. Chao, gracias. Gracias.